Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Se estima que más de 45 millones de personas alrededor del mundo están sometidas a algún tipo de esclavitud. Esto incluye trabajo o mendicidad forzada, explotación sexual, matrimonios obligados, entre otros crímenes. Las personas son sometidas a través de la violencia, el engaño o la amenaza de atentar contra la vida de sus familiares. Según el Índice Global de Esclavitud 2016, se estima que en Guatemala existen 138,000 víctimas de algún tipo de esclavitud, lo que nos ubica entre los primeros 23 países con mayor incidencia de este crimen, de 167 países evaluados alrededor del mundo. En Guatemala se han descubierto redes criminales que obligan a las personas a mendigar, a prestar servicios sexuales, o bien a laborar durante largas jornadas sin recibir pago alguno. Y el matrimonio forzado todavía sigue siendo una realidad en diversas comunidades. Siendo un país pequeño, Guatemala reporta el 7.6% de casos de esclavitud que se dan en todo el continente americano y el 58% de casos en toda Centroamérica. La debilidad del Estado para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, la ubicación geográfica como lugar de tránsito para la migración hacia Estados Unidos y la falta de oportunidades que enfrenta la mayoría de la población son factores críticos que hacen de Guatemala un campo fértil para este tipo de delitos. Acabar con este siniestro crimen no es tarea fácil. A nivel mundial, se estima que este delito representa más de 150,000 millones de dólares en ganancias al año, por lo que las mafias involucradas tienen un fuerte incentivo a seguir explotando seres humanos. Además, la mayor parte de las víctimas son niñas y mujeres, que en la mayoría de países constituyen el segmento de la población más vulnerable, al carecer de igualdad de derechos y ser consideradas, en muchos casos, como simples objetos. Lo más dramático es que muchos de estos crímenes se están dando a plena luz del día y como sociedad estamos guardando un silencio cómplice. Nos hemos acostumbrado a presenciar la esclavitud del siglo XXI en nuestras ciudades y comunidades, sin que esto nos provoque la más mínima indignación. Hoy en Dimensión discutiremos sobre la esclavitud del siglo XXI, un crimen atroz que se encuentra presente en la sociedad guatemalteca. Bienvenidos al programa Dimensión. En esta oportunidad no ha podido estar el doctor Dionisio Gutiérrez, por lo que tengo el gusto de estar como moderador invitado. Para tratar un tema que es sumamente trágico, que es el tema de la trata de personas o la esclavitud del siglo XXI. Y para discutirlo tenemos a personas que realmente se han dedicado a estudiar este fenómeno y son una autoridad en la materia. Me refiero a la licenciada Sandra Gularte, defensora de las personas víctimas de trata, al licenciado Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, y la licenciada Carolina Escobar Sarti, directora de la asociación La Alianza. Muchísimas gracias por estar en el programa y haber aceptado la invitación. Como decía, el tema de la trata de personas es sumamente trágico y además es un delito atroz en contra de la vida de las personas y que lamentablemente es un fenómeno que se está dando en Guatemala. A nivel mundial se estiman que son 45 millones de personas las que son víctimas de trata. Y en el caso de Guatemala, el dato escalofriante es que son 138,000 personas, o se estima que son 138,000 personas víctimas de este crimen. Licenciado Dubón, ¿cómo entender una cifra tan grande en el caso de Guatemala? ¿Cómo explicar que se esté dando este fenómeno en el país y que aparentemente sucede con cierta indiferencia de nuestra parte? Bueno, primero, creo que la palabra que utilizas al principio es una palabra que vale la pena recalcar y es el concepto de que es una situación trágica. Trágica para el país,
pero sobre todo trágica para las niñas, trágica para las mujeres y trágica también para los hombres, aunque en menor cantidad. El tema de la trata de personas es un tema que no distingue sexo, que no distingue raza, que no distingue edad, y que lamentablemente sí hay que reconocer que las poblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad son las que son más impactadas, o la población que es minoritaria en el goce y disfrute de sus derechos humanos. El tema de trata es un tema que no es nuevo para el país, es un tema que se ha venido abordando en los últimos años. Sin embargo, es un tema que no solo es de países a nivel mundial, y Guatemala representa ciertas condiciones, tanto geográficas como de patrones que favorecen este fenómeno tan complejo. La ley 09-2009, que es la ley contra la violencia sexual, explotación y trata, que fue un esfuerzo de diferentes organizaciones de la sociedad civil con Naciones Unidas, de lograr tener una ley de avanzada como es este decreto. En esta ley, en su artículo 47, ya establece 16 formas de trata, aunque la ley recoge 14, pero hay 2 que están incluidas dentro de estas 14, pero nosotros realmente en la práctica las separamos. Una de ellas es el matrimonio forzado, por ejemplo, y el matrimonio servil, que pueden ser dos acciones diferentes. Sin embargo, hay que reconocer que Guatemala en los últimos años ha investigado mucho el tema de trata que tiene que ver con explotación sexual. Recientemente UNICEF y la CICIG presentaron un informe revelador e impactante de cómo se da este fenómeno en Guatemala, pero también hay otras 15 formas de trata que muchas veces están invisibilizadas. La trata laboral, la trata por mendicidad, el reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas, las adopciones, por ejemplo. Entonces yo creo que Guatemala, a pesar de que lo tiene regulado en su ley desde el 2009, a pesar de que hemos avanzado en investigación, a pesar de que tenemos programas, sobre todo de las organizaciones, y que recientemente se crearon los de la Secretaría contra la Violencia Sexual para Atención Integral, todavía hay que reconocer que el fenómeno es tan complejo que no tenemos la capacidad. Yo me atrevo a decir que ni siquiera llegamos a un 10% del abordaje de lo que implica este fenómeno en el país, por todas las condiciones que este informe de CICIG plantea. Una de ellas es el uso de niñas, por ejemplo, para explotación sexual, y donde los funcionarios públicos, tanto por acción como por omisión, siguen involucrados en estas redes de trata. Y ponían un ejemplo en este informe de cómo una niña puede ser explotada hasta 30 veces al día. Cómo, por ejemplo, los funcionarios públicos, hablando de miembros del ejército o miembros de la policía, pueden ser actores directos en la explotación sexual cuando salen en sus días libres y en la zona 1, en la 16 calle, compran servicios sexuales de niñas cuando están de descanso. O sea, esa es una forma de participación, medio pasiva diría yo, pero también hay otro tipo de funcionarios. Tuvimos el caso de San Antonio Suchitepeque, donde un alcalde era parte de la red de explotación sexual, donde se organizaban fiestas en una finca. Esta red, si bien es cierto, se mencionó solo a un actor por haber sido hijo de una figura pública, hay que reconocer que habían médicos, que habían abogados, que habían finqueros dentro de esta estructura. Lamentablemente se mediatizó solo hacia una persona, pero era toda una estructura que tenía actores profesionales. Inclusive habían familiares del vicepresidente del Colegio de Abogados en ese momento participando en esta estructura de explotación de niñas. Se salió en los medios de comunicación cómo la virginidad de una niña era vendida en 15,000 quetzales por esta misma estructura. Entonces, es tan complejo que en la estructura de pensamiento de nuestra sociedad, seriamente influenciada por patrones patriarcales y machistas, se ve a la niña todavía como un objeto que se le puede comprar y vender. Pero cuando uno ve el informe del índice o el índice mundial de esclavitud y ve que Guatemala está dentro de los 23 primeros países con mayor incidencia de este fenómeno, de 167 estudiados, y que estamos a la par de países
de África o de Asia muy subdesarrollados, ¿cómo entender que este fenómeno esté tan presente en Guatemala y del cual de alguna forma hablamos tan poco? Porque realmente no es un tema que se discuta y es un tema que debería de estarnos encendiendo las alarmas en todos los ámbitos. Licenciada. Sí, yo creo que, retomando un poco lo que decía Leonel, y voy a empezar con lo que él termina, los imaginarios sociales son muy fuertes y cuesta muchísimo cambiarlos. Y aquí hay una normalización de la violencia sexual en los cuerpos de mujeres, niñas y también niños, pero en menor cantidad, pero hay un imaginario que lo permite, que lo silencia y que lo abriga. Entonces, los retos enormes en este sentido, digamos, son la denuncia, la acción concreta y la puesta, digamos, en las agendas nacionales de lo que está pasando, para que se sepa cuántos saben realmente que la participación de funcionarios del Estado está en esto. Pero además de los imaginarios y además de esta sociedad que normaliza la violencia sexual en los cuerpos de niñas y adolescentes, hay una inversión escasísima. Y esto es un fondo, una causa estructural muy profunda. La inversión que hace Guatemala en sus niños y niñas es escasísima en comparación no solo, digamos, con nosotros mismos, con quien nos deberíamos de medir respecto a nuestra propia historia, sino en comparación con otros países del resto del mundo. Si pensamos que Estados Unidos o Dinamarca invierten por estudiante $15 y el otro una altísima cantidad de su PIB, creo que Dinamarca es quien más invierte. Pensamos que en Guatemala la inversión, tenemos 7,5 millones de niños y niñas y adolescentes menores de 17 años. ¿Cuánta es la inversión por cada uno de ellos? Es, creo que 6 punto algo quetzales, lo cual significaría que 70 o 70 y pico centavos de dólar. No es una cuestión solamente económica. Aquí hay que hablar de lo que ha sido una deuda histórica con niñez y adolescencia en general, un imaginario que abriga la esclavitud en todas sus formas, cuántos niños y niñas, yo recuerdo, finales, todavía en la última parte del siglo XX en Guatemala, se hablaba muy normalmente de los niños cortadores de café. Eso es trata, eso es esclavitud. ¿Qué tiene que estar haciendo un niño a esa edad? Tiene que estar trabajando, cortando caña, cortando café, picando piedra, o tiene que estar estudiando para levantarse a sí mismo y levantar un país. Entonces, en esos imaginarios muy perversos, ahora porque el tema lo tocamos y lo abrimos, pero esto es una deuda histórica, hay un saldo ahí pendiente con la niñez, la adolescencia y la juventud de este país. Y que le está robando el futuro a todo el país en general. Somos un país, por supuesto, con un futuro un caldo de poco halagado, digamos. Es un caldo de cultivo muy propicio para actividades como la trata. Es mucho más fácil esclavizar a alguien cuando cuando el padre o la madre la tienen que vender por hasta 25 quetzales, que la han vendido por 25 quetzales, que esclavizar a alguien que tiene una situación resuelta, y no solo en términos económicos, en términos de educación, acceso a la salud y demás. El tema de la vulnerabilidad. Tenemos que ir al primer corte, pero continuamos al regresar. Quédese con nosotros en el programa Dimensión. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión, en esta oportunidad discutiendo sobre la trata de personas o la esclavitud del siglo XXI. Licenciada, usted decía en el segmento anterior el tema de la vulnerabilidad, el hecho de que el país, además del escaso cumplimiento de la ley que existe, del hecho que incluso los funcionarios estén involucrados en el tema o en el delito, en el tema de lo imaginario, también hay un tema económico de por medio, que es la vulnerabilidad de la mayoría de la población en términos de que no tienen oportunidades. Y eso facilita muchas veces de que de alguna forma los mismos padres caigan en este tipo de actitudes que son totalmente
reprochables y que no tienen nombre en realidad, pero que terminan de alguna forma vendiendo a sus hijos o estando dispuestos a darlos para que vayan a trabajar y a que aporten a su misma, al sustento del hogar. Licenciada, desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cómo abordan este tipo de situaciones en donde es tan complejo? Bueno, la trata de personas es un delito, por supuesto, está en una ley poco implementada o difícil de implementar, pero es una violación al derecho humano, especialmente la dignidad. Y yo quiero aquí hablar sobre la dignidad porque la dignidad lo podemos ver en 3 espacios. Vivir como se quiere, y vivir como se quiere es hablar de proyectos de vida. Todos tenemos el derecho de diseñar un proyecto de vida, esos sueños que tenemos desde niños, cumplirlos. Pero si una niña no tiene, se le esclaviza, se le saca de su comunidad, la introducen ya sea en una maquila, en una casa donde hace trabajo doméstico, en una tortillería o en un bar, ese proyecto de vida no sale. Entonces ahí comienzan violaciones. La dignidad también es vivir como se debe. Y vivir como se debe es que nosotros tengamos acceso a nuestros derechos económicos y sociales. Y esos derechos económicos y sociales, ¿qué son? Educación, vivienda, alimentación, algo básico que debería de dar el Estado, oportunidades de desarrollo digno, trabajo, acceso a trabajo a la familia para que esa niña, lo único que tenga, o niño, tenga el derecho de solo ir a la escuela y jugar, que es su obligación básica. Pero si el Estado les vela y tenemos un 60% de pobreza en Guatemala, estamos totalmente poniéndolos en ese sistema de vulnerabilidad. Y por último, la trata es una tortura. Por supuesto, nadie, es una tortura, es la peor violación al derecho humano y uno tiene que ir libre de violencia. Ese es el deber ser de cualquier persona. ¿Qué está sucediendo? Pues acaba de ser el Día Internacional del Trabajo Infantil y en Guatemala se dicen las encuestas que hay miles de encuestas y miles de datos que hay más del 10% de la población de trabajo infantil que está en trabajo infantil de la población de niñez. Esos niños que se ven obligados a trabajar, en su mayoría son víctimas de trata. Si una niña se les viola esos derechos, por supuesto, va a ser vulnerable ¿a qué? A que cualquier persona la puede engañar y meterla a un bordel. A cualquier persona puede agarrarla con mucha facilidad y venderla y tenerla trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche como hacen las niñas en las tortillerías o en las tiendas. O ese niño adolescente que está lavando los vidrios y estando la persona adulta ahí vigilando para que esté lavando los vidrios y le entregue ese quetzal que cada día está en la esquina y que nosotros le damos. Y eso es trata de personas. Guatemala está, y ahí tenemos el mapa que lo estaba viendo, en una situación muy vulnerable. Tenemos 2 fronteras. Estamos en un lugar geográficamente político que es el embudo migratorio. Por aquí pasan miles de centroamericanos. Solo el año pasado fueron deportados 75,000 centroamericanos. Y esos 75,000 centroamericanos pasaron por Guatemala, sin contar las que vienen todos los de China, todos los del Cono Sur, todas las personas de Asia que pasan por Guatemala. Esa vulnerabilidad más la introducción de redes criminales muy fuertes aquí en Guatemala hace que Guatemala sea sumamente vulnerable. Y una niñez vulnerable, realmente tenemos todo un enjambre de situaciones que la trata de aquí es tan normal y como un paraíso, porque para ajustes de penas, el año pasado solo tuvimos 31 sentencias para una problemática grave en trata. Se tuvieron solo el año pasado 673 víctimas, que solamente son las identificadas, pero que según Naciones Unidas, por cada víctima que se identifica hay 30 ocultas. Y para el año pasado eran 28,000, más o menos 20,000 ocultas. Entonces, si tenemos esa magnitud de víctimas esclavizadas, y tal vez los números son mucho más grandes porque es un tema tan invisibilizado, tan oculto, como lo dice el informe del índice de esclavitud. ¿Qué pasa si tenemos solo 30? El mensaje que tenemos solo 31 denuncias significa que la vulnerabilidad más la impunidad de la justicia hace que Guatemala sea un paraíso para la trata de personas. ¿Y está cambiando algo esa impunidad con la dinámica de justicia que está llevando el país hoy en día o la situación pues sigue como usualmente está, con impunidad? Es una pregunta muy interesante. Yo quisiera llevar el hilo conductor
y vincularlo con esta última pregunta, yo creo que uno de los problemas más graves que tiene el país es que no tiene condiciones de protección. O sea, ya se dijo antes que la niñez no se ha invertido, y la falta de inversión en la niñez en los últimos 25 años está teniendo un impacto gravísimo, no solo para el tema de trata de personas, el tema de desarrollo humano. O sea, estamos hablando de que cuando Estados Unidos declara la crisis humanitaria, habían salido 16,000 niños en ese año en el país y que el ritmo se ha mantenido. Entonces, en la medida que Guatemala no modifique este llamado sistema de protección, que nosotros, las organizaciones, le llamamos sistema de desprotección, porque realmente lo que hay son condiciones de desprotección, es muy difícil proteger a nuestros niños y nuestras niñas. Hoy los factores de riesgo son elevadísimos porque no se generan factores protectores. Y nosotros, como Refugio de la Niñez, hemos hablado de 2 sistemas. Primero, y valga la redundancia, es el sistema primario. El sistema primario, que para nosotros está integrado por la familia, que está en gran deuda con la niñez, y ahí sí recalco que no porque la familia quiera, sino que simplemente porque la familia tampoco está teniendo condiciones de desarrollo. O sea, el Estado no le está garantizando esas condiciones de desarrollo, lo que obliga a papá y a mamá a estar ausente muchísimo tiempo por necesidad de sobrevivencia, lo que expone a sus niños y sus niñas a crecer solos. Y ese crecer solos tiene un impacto muy negativo en la formación de nuestra niñez. Entonces no le podemos reclamar hoy a la adolescencia que se integra en pandillas, que hace extorsiones, que es reclutada por adultos también, si nosotros no le estamos dando las condiciones de protección. Miremos la calidad educativa, miremos el sistema de salud, miremos el acceso a la educación, las oportunidades de desarrollo que tienen los adolescentes, los pocos adolescentes que logran culminar un sistema educativo. Entonces, sumando todos esos factores, nos damos cuenta que no hay condiciones. Ahora, tenemos muchísimos niños y niñas en riesgo, tenemos muchísimas mujeres en riesgo, los grupos de país más vulnerables. Yo diría que en tema de impunidad, el país no ha cambiado. O sea, perdón, no quiero ser negativo, creo que hay avances que hay que reconocer, pero cuando nosotros vemos los casos que litigamos en la cotidianidad, seguimos viendo que los niveles de impunidad están entre el 95 y 96% de delitos que se cometen contra la niñez. O sea, el año pasado solo el Refugio de la Niñez tuvo 16 condenas de casi 450 procesos penales que lleva ahorita. Un proceso penal puede durar hasta 5, 6, 7 años. Y hay casos incluso en donde han encontrado infragante a la persona y aún así los declaran inocentes. Claro, tenemos Sucedió... el caso de la mamá que explotaba en las afueras de un autotel en la colonia Landívar a su hija de 14 años, y era un guardia de seguridad privado el que encontraron en habitación con la niña y le dieron 2 años conmutables a esta persona, lo que le motiva a seguir cometiendo este tipo de delitos porque es muy fácil librarse de la justicia. Yo creo que hay que reconocer que la Fiscalía de Trata ha hecho grandes esfuerzos como Fiscalía de Trata. Hay que reconocer que se han redistribuido las atribuciones y las funciones y que tienen mejor capacidad de investigación. Sin embargo, reconociendo la buena labor de la Fiscalía de Trata, que hay buenos fiscales y buenos auxiliares, pero si lo contraponemos a la par del fenómeno o de la dimensión del problema, nos damos cuenta que necesitarían muchos recursos para poder hacer un combate mucho más frontal a la trata de personas. Lo que en conclusión nos dice que los niveles de impunidad no van a disminuir si no hay más inversión en el Ministerio Público, en la investigación, en la unidad de trata de la Policía Nacional Civil, para lograr avanzar mucho más. Y también en el organismo judicial, porque ahorita lo que tenemos son serios cuellos de botella, porque llega el montón de casos, el gran número de casos, y se van entrampando dentro del mismo sistema de justicia. Y también hay que reconocer que aunque tenemos una ley de avanzada y muy innovadora, el crimen organizado es muy astuto y va siendo necesario ir modificando ciertos artículos de la ley para endurecer las penas, porque lamentablemente el crimen organizado evoluciona más rápido de lo que nuestra normativa es aplicada. Lo decía la Procuraduría de Derechos Humanos a través de Sandra. Tenemos una buena ley que cuesta aplicar.
Y ese es otro análisis que tenemos que reflexionar como sociedad y también tiene que reflexionar el sistema de justicia. Y lo que pasa es que también al final es un negocio tan lucrativo que tienen todo el incentivo para ir adelante de la ley. Vamos Totalmente. a continuar, tenemos que ir a otro corte comercial, pero vamos a seguir discutiendo con este tema. Continuamos en Dimensión. Entramos al tercer segmento de este programa Dimensión, hablando sobre la esclavitud del siglo XXI o la trata de personas. En el segmento anterior hablamos del hecho del incentivo económico que tiene esto, porque digamos, no solamente es la visión que como sociedad tenemos acerca, torcida, enferma, que tenemos acerca de la niñez y de los pocos derechos que le atribuimos, sino es además el incentivo perverso, el hecho de que hay redes criminales que se benefician de esto y que obviamente lo que quieren es que la impunidad continúe. Y es difícil lograr y romper este círculo cuando consideramos que el Ministerio Público, por ejemplo, no tiene la cobertura en el 100% del territorio nacional. De hecho, si no estoy mal, está en 35 o 40 municipios de 339, 340 que vamos ya. Es prácticamente un estado que no puede, con esos recursos, cumplir con la misión que es proteger, en este caso, a la niñez. Licenciada, ¿cómo romper esto? Bueno, yo creo que cualquier vacío que el Estado deje lo va a utilizar alguien más. Y en este caso, se hablaba acá de las estructuras criminales, tienen unos niveles de organización, sofisticación y no tienen que responder a nada de la legalidad. Entonces tienen el campo abierto para utilizar los espacios donde el Estado no llega. Nosotros tenemos, por ejemplo, en departamentos como Huehuetenango y San Marcos, no hay Estado. En Petén no hay Estado. Están utilizados totalmente, están cooptados, secuestrados totalmente por el crimen organizado. Y se comienza a tejer ahí una estructura de costumbre. Y somos muy rápidos para acostumbrarnos y muy lentos para cambiar los imaginarios que necesitamos cambiar. Entonces, yo me voy en el largo plazo, digamos. ¿Qué podemos hacer? La respuesta tiene que ser integral, pero primero tenemos que tener el sentido de urgencia de que este es un problema nacional, es un problema que nos tiene de rodillas y es un problema que implica también cambiar o abrir esta visión del libre mercado que se tiene. Porque cuando los tratantes hablan de que es mucho más fácil comercializar varias veces un cuerpo versus comercializar un arma, que solo se vende una vez, están hablando de un sistema que muchos también tendríamos que cuestionar cómo entramos y cómo nos relacionamos con un sistema de libre mercado. ¿Cómo es posible que en fronteras puedan pasar más fácilmente personas que, digamos, personas tratadas de esta manera y no podamos detener este fenómeno? Porque no es un fenómeno, ojalá fuera solo un fenómeno local que pudiéramos controlar, es un fenómeno transnacional de dimensiones inmensas que ni siquiera vemos, sostenido por esos imaginarios que tienen que ver con una permisividad absoluta sobre estas actividades en los cuerpos de las niñas. Y yo sí quiero recalcar que otra cosa que debemos empezar a meter, hay acciones concretas que hacer. El tema de justicia es fundamental, el tema del acceso a la educación, a la salud es fundamental, el tema de un Estado fortalecido es fundamental, el tema preventivo es fundamental, pero más lejos en el tiempo, cambiar los imaginarios, digamos, esta cultura que lo permite y lo silencia es importantísimo, porque si seguimos, mucho podemos educar con una sentencia, pero si la comunidad entera no ha cambiado un imaginario que normalice esa violencia, nos va a costar mucho más. Tienen que ser acciones en paralelo. Y el sentido de urgencia versus ese saldo que yo hablaba antes de lo histórico, tiene que darse en conjunto y paralelamente. No hay soluciones mágicas, es picar piedra, es que no se votan siglos en días, ¿verdad? O en años. Y creo que hay acciones muy afortunadas en el tema de quebrar con la impunidad en este sentido, por lo menos de hacerlo visible. Pero tenemos que trabajar muy profundamente desde las generaciones de niños y niñas. Y esto le compete al Ministerio de Educación,
muy fuertemente. El cambiar los imaginarios tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que trabajar en lo formativo, con las familias, con las iglesias que de alguna manera, digamos, normalizan este tipo de normalizan y hay que quedárselo callado porque estas son cosas que se discuten al interno de las familias y el silencio, y las niñas y los niños lo que más tienen es miedo. Cuando uno habla... Incluso se aprovechan de situaciones de autoridad para incluso cometer este tipo de cosas. Totalmente, la rectoría moral que tienen ciertas personas, padres, padrastros, madres, curas, pastores, sobre los cuerpos de las niñas es importante, y niños es importantísimo, porque de repente desde esa autoridad les dicen, esto te lo hago porque te quiero, y los venden, los violan, y no, ojalá estuviéramos hablando de excepciones. La normalización es demasiada. Cuando hablamos de que adolescentes entre 10 y 17 años, solo en el 2014 fueron 74,000, en lo que se pudo detectar en 5 hospitales públicos grandes, embarazadas, habla de ese imaginario. ¿74,000? 74,000. ¿Y cuál es el subregistro de lo que no se conoce, de las que no van a los hospitales? ¿Qué estamos permitiendo con un país como ese, verdad? En niñas dando a luz a niños, ¿y cómo los crían? ¿En qué condiciones los crían? Yo no sé, si yo tuviera 5 niños a los 30 años, ¿qué haría con ellos en situaciones de miseria, pobreza y desconocimiento de todo lo que puede pasar y ser una vida, como hablaba Sandra, y el círculo de la continúa dignidad? al final, porque Son estos niños... 3 y 4 generaciones de violencias sexuales, de trata incluso, normalizados adentro de las familias, dentro de las comunidades, y dentro de la gran estructura de país y dentro del gran sistema, ¿no? Muy culturalmente arraigado. ¿Qué más tiene que cambiar en ese imaginario, digamos, aparte, digamos, porque no es solamente el tema de la violencia sexual? Esto incluye también otros temas que Todas son... las violencias. Digamos, que normalizamos en este país. ¿Qué otro tipo de cosas tienen que cambiar en ese imaginario? Bueno, la trata tiene, siempre hay, bueno, las 14 modalidades o 16, y que pueden haber muchas más porque todo es cambiante y globalizado hoy en día. Las ramas de la explotación sexual van relacionadas al tema del sistema patriarcal, pero las ramas de la explotación laboral están de la mano con una responsabilidad empresarial. El tema del trabajo forzado es algo que hemos visto 5 siglos. La esclavitud como tal de la población indígena ha cambiado, por supuesto, la esclavitud ya no existe en Guatemala, por lo menos en la legislación, pero las prácticas culturales han cambiado y la explotación continúa. Si no tenemos una responsabilidad empresarial donde el empresario se dé cuenta que las personas que laboran tienen derechos, que la mano de obra tiene un precio y que no es regalada y que no es barata, ese es un cambio. Tenemos muchas fincas de muchos insumos, podría hablar de caña o el café el más famoso o las maquilas o una serie de cultivos tradicionales que hoy por hoy están trabajando con mano de obra de víctimas de trata. Y yo le puedo decir que son sueldos mínimos, y no hablo de los sueldos o que estábamos hablando hace unos meses que estaban a ponerlos el gobierno, estamos hablando de 800, 500 quetzales, donde trabaja en la familia completa desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horas por 500 quetzales, donde, por supuesto, los 500 quetzales son para el señor, para el hombre de la familia, pero ahí trabaja la esposa, los hijos, duermen ahí, el dinero que se remunera lo gastan ahí, y esa es una forma de trata, y eso no está en las estadísticas, pero es esclavitud. Entonces tenemos que hablar, por supuesto, hay todo un imaginario de una permisidad donde los cuerpos de las mujeres no tienen valor, se alquilan, se venden, y después de no tener años de estar siendo víctimas de violencia, de explotación sexual, pues pasan a otros tipos de explotación. Pero hay toda una gama en Guatemala donde la población indígena, especialmente las niñas y los niños, son víctimas. ¿Por qué? Porque hay un empresario que no tiene una responsabilidad para el pago y que mira a una mano de obra barata o regalada y la acepta. Pero también hay una permisidad social, donde nosotros tenemos niñas o mujeres muy jóvenes trabajando dentro de nuestras casas, donde nuestro lugar privado, donde nadie entra, donde las estamos explotando, donde esa niña,
Esa mujer trabaja desde las 4 de la mañana, cuida a nuestros hijos, limpia toda la casa y de paso muchas de ellas reciben violencia sexual dentro de la casa y no las dejamos salir y les pagamos miserias si es que les pagamos, porque para ajustes de penas, en ese imaginario que dice Carolina, nosotros le estamos haciendo un favor. Si estamos, le estoy dando comida, le estoy dando cama, le estoy dando medicina, la estoy cuidando, por eso no sale. Autojustificación de la Así es. actitud de la explotación. De la explotación. No la saco, se va a perder si se sale, pero se mantiene todo el domingo encerrada en la casa, porque tengo la responsabilidad. Y eso es trata. Y eso está dentro de las casas de miles de guatemaltecos. Y lo justificamos, no lo denunciamos. Es por eso importante es que no tenemos que permitir esas prácticas y denunciar, porque las víctimas de trata nunca denuncian, porque sus voces están apagadas. Muchas de ellas nunca llegan a salir de este círculo y mueren sin haber visto la luz, si uno lo quiere ver de esa forma. Pasan los años o puede pasar toda una vida en esta situación y al final es una tragedia que no tiene nombre. O sea, una persona que pueda pasar toda su vida así en pleno siglo XXI es un crimen sin nombre, como decía alguien por ahí. Continuamos en el programa Dimensión, quédese con nosotros. Bienvenidos al último segmento del programa Dimensión, en esta oportunidad discutiendo el tema de la esclavitud del siglo XXI. Para ir concluyendo este tema, licenciado, usted es director de una fundación, digamos, en la cual han visto muchos de estos temas. De hecho, ustedes tres trabajan directamente con víctimas, digamos. ¿Cómo es el proceso de recuperación de una niña, de un niño que ha pasado por todo este trauma? ¿Qué ayuda recibe? ¿Qué ayuda se le puede dar en dado caso, incluso como sociedad, digamos? Bueno, el proceso de recuperación es mucho más complejo que la identificación de las víctimas de trata. Ya hemos hablado de las diferentes formas de trata. En los albergues que nosotros tenemos, la mayor cantidad de víctimas que llegan son por explotación sexual. En el informe que presenta CICIG y UNICEF plantean que una niña puede llegar a tener hasta 30 relaciones sexuales al día de manera forzada. De hecho, en el albergue para víctimas de violencia sexual, que es un albergue diferente a las víctimas de trata, uno de los temas más complejos en la recuperación es precisamente el impacto que causa la violencia sexual en una niña. Sobre todo porque son niñas que empiezan a ser violentadas sexualmente desde los 7, 8 años. En el tema de trata, que separamos los albergues y los fenómenos, nos hemos dado cuenta que muchas de las víctimas también provienen de toda una serie de violaciones sexuales y violaciones a sus derechos humanos. Es sumamente complejo no solo trabajar los traumas, porque no estamos hablando simplemente de un trauma que pueda tener una niña, sino que estamos hablando de un politraumatismo emocional, que es el concepto que las organizaciones que trabajamos con víctimas, específicamente en tratamiento, hemos ido acuñando, porque es el conjunto de traumas que impacta definitivamente en su vida. Y entonces hay que agarrar la vida de la niña, así de doloroso, es muchas veces como un rompecabezas, tratando de entender cada uno de esos traumas y los diferentes impactos que tiene cada trauma en su vida y después hacer una priorización de los abordajes. Entonces, las profesionales de psicología que trabajan en estos programas tienen todo un reto por delante. Se trabaja con terapias de comunidad terapéutica, se trabaja con terapia género sensitiva. La metodología lo que lleva es a tratar de sacar del estado emocional de la niña todas aquellas cosas que les afectan. Pero cuando llegamos a desbaratar toda esta miseria que le inculcan a la niña, se da otro fenómeno que es cuando la niña se queda totalmente al descubierto. Entonces muchos de nuestros programas, las niñas cuando llegan a esa etapa, que en el tema de, por poner un ejemplo, en el tema de los alcohólicos, es cuando tocan fondo, por poner la analogía, las niñas empiezan con ideaciones suicidas, empiezan a cortarse los brazos,
intentan colgarse, porque se dan cuenta del nivel de daño que las personas adultas les han causado. Entonces, ahí empieza todo el proceso de llenar nuevamente en la vida de las niñas nuevos elementos que les ayuden a dignificarlas, pero que las nutran de manera positiva en su desarrollo. En las víctimas de trata, al igual que en las víctimas de violencia sexual, no se puede hablar de exvíctimas. O sea, los traumas lamentablemente van a estar permanentes de por vida. Se llegan a superar a un buen nivel y las niñas pueden y las adolescentes pueden convivir y llegar a relacionarse y aparentemente llegar a tener una vida normal, pero siempre van a estar expuestas a ser vulneradas en sus derechos porque su estado emocional siempre se queda muy dañado. Es como que tú quiebres un vaso y después lo pegues, siempre las cicatrices de ese impacto que tuvo en su vida van a estar latentes y pueden reaparecer en cualquier momento de su vida. Entonces la inversión en la recuperación de las víctimas es muy costoso y un proceso muy largo, porque no estamos hablando de simplemente coser una herida externa, sino que estamos hablando de intervenir en heridas internas, que no es tan fácil que cicatricen y que se pueda volver a funcionar de manera normal en la vida. No con esto estoy diciendo que las niñas no puedan interactuar, lo pueden hacer y lo hacen muy bien. Y hemos tenido casos muy exitosos de víctimas preciosas, muy bellas, que no solo logran recuperarse a sí mismas, sino que después nos traen a otras víctimas para que las ayudemos. O sea, esa capacidad de resiliencia en las niñas también yo la he admirado muchísimo, porque son seres que yo respeto mucho, impresionantes, son de los seres que yo más admiro, las niñas que son sobrevivientes de la violencia sexual y de la trata, porque tienen una capacidad de perdonar hacia los demás que muchas veces nosotros no tenemos. Entonces, es una inversión muy alta, es un proceso muy costoso, muy lento, y que el Estado tampoco, lamentablemente, tiene la capacidad de poder brindar. Lo estamos haciendo como organizaciones de sociedad civil, estamos construyendo modelos, que de hecho estamos teniendo ejercicios con organizaciones del Estado para compartir estos modelos, para poder intercambiar experiencias también, porque definitivamente tenemos que encontrar las mejores formas de abordaje. Ahora, tenemos otros fenómenos que no estamos abordando, que también hay que crear la propia metodología. Y uno de ellos es la esclavitud que tienen las niñas por trabajo doméstico, porque son niñas que vienen con otro tipo de violaciones a derechos humanos, y así también los adolescentes y las adolescentes que muchas veces se les criminaliza, que no estoy diciendo que no estén cometiendo los delitos, que es esta forma de trata que está en la ley, que es el reclutamiento de personas menores de edad para actividades delictivas. Porque lamentablemente no se está investigando las estructuras criminales de adultos que los reclutan, pero recuperar a estos adolescentes es todo un reto que el Estado tampoco tiene las condiciones de poderlo recuperar. Licenciada, ¿cómo, digamos que en el caso de la organización que usted dirige, que también trata con víctimas, cómo es el proceso con los familiares? Si es que, digamos, tiene un círculo cercano, porque lo más trágico de esto es que muchas veces, no solamente muchas veces son los propios familiares los que han sido los victimarios, sino que en el caso cuando no lo son, la familia tiende a rechazar muchas veces a la víctima porque la culpa por lo que pasó, porque lo considera que fue una deshonra para la familia, como sucede en otras partes del mundo. Se da eso en Guatemala, y en el caso de lo que menciona el licenciado de los niños, que uno ve 12, 13 años que cometen crímenes, incluso que matan a otras personas, y que claro, toda la sociedad rechaza, y quién no se va a indignar de que maten a un piloto, por ejemplo, por manos de un niño de 12 años, pero pareciera que todo el peso de la ley y todo el rechazo va sobre ese niño de 12 años, sin que nosotros como sociedad lo consideremos como una víctima, porque muchas veces son obligados, amenazados de que van a morir si es que no hacen ese tipo de cosas. El niño del Puente de Belice es un claro ejemplo de eso. Entonces, ¿cómo tratar con ese tipo como sociedad, que muchas veces somos crueles tal vez con las propias víctimas? Bueno, primero decir que en general la sociedad guatemalteca, yo sí creo que estamos enfermos todos. La violencia no nos puede dejar indiferentes, aunque vivamos en burbujas. Algún contacto en alguna reunión social, por muy alejados que estemos, siempre tenemos el contacto muy fuerte con los hechos de violencia del país. Desde la corrupción, que es una de las violencias más fuertes desde el sistema, hacia la niñez y adolescencia particularmente, porque eso les quita un montón de oportunidades,
hasta la violencia diaria, que en algún momento llega a ser entre 17 y 20 muertos al día. Asesinatos muy fuertes. Tenemos ahorita ya, ¿cuántos pilotos? 80 pilotos asesinados y anualmente hablamos de 700 femicidios. Entonces, esto no nos deja inmune a nadie. Somos ya una sociedad enferma que favorece sociopatías, psicopatías, esquizofrenias, todo lo demás que quieran ponerle nombres y apellidos. En este marco se inserta aún una violencia mayor, que es esta violencia que se invisibiliza. La niñez de este país no existe. Se nos ha olvidado que existe un instrumento internacional que podríamos darle vida en la práctica, que es la Convención de los Derechos de la Niñez. Desde 1989 surge en el mismo año que cae el muro de Berlín, y para mí fue sintomático, porque ahí los niños y niñas dejan de ser teóricamente objeto de atención de los estados cuando cometen un delito o son víctimas de uno. Ahí se convierten en sujetos y de derechos. Y cuando se convierten en sujetos de derechos, eso forza a los estados. Guatemala lo ratifica. Un año después tenemos una ley que sale con todo esto, que obliga a este estado a darle respuesta y a restituir o a garantizar los derechos de la niñez. Y no hay ni restitución ni garantía de esos derechos. Entonces, con ese marco, digamos, ¿qué nos toca a nosotros con las víctimas? Darle una respuesta integral, que debería ser una respuesta de Estado. No solo la protección a la niña y luego programas de reintegración, que son más de 2 años, trabajamos con cada una de ellas, más de 2 años con las víctimas que quieren, por supuesto, participar en estos procesos, bajo el principio de no daño. ¿No daño qué significa? No daño a ningún proceso que se haya empezado dentro de su construcción de un plan de vida del cual hablábamos antes. Entonces, si hemos empezado un trabajo con psiquiatra, con psicóloga, con médico, con algún trabajo, digamos, en el área educativa, formal o vocacional, no lo interrumpimos. Independientemente si la niña sigue o no con nosotros, acompañamos ese proceso y tenemos niñas que frecuentemente están regresando con nosotros para que nosotros demos seguimiento a estos procesos. Pero no solo, tenemos una escuela familiar donde trabajamos con las personas que, independientemente si son familia o no, han sido el recurso para estas niñas. Trabajamos temáticas que les interesan. Creo que cometemos muchos errores en el camino, pero que ha sido un acierto hacer esta vuelta integral que no solo es preventiva, digamos, de protección, sino también preventiva. Hicimos un mapeo de dónde venían la mayoría de nuestras niñas y regresamos a esas comunidades a trabajar, no solo con las tradicionales capacitaciones, sino para la construcción de redes de apoyo locales. Nos funcionó en varios casos, nos funcionó en Coatepeque, nos funcionó en uno de Oriente, y la respuesta ha sido muy buena. Una niña regresó, y perdón que lo voy a decir al aire, pero dice, a mí ya no paso por la calle y me dicen puta, ya entendieron víctima de qué fui, ¿verdad? Entonces, estratégicamente se logra con algunas, no se logra con todas. Además, también tenemos, digamos, casos abiertos en la parte legal, damos desde protección. Muchísimas de esas niñas, Leonel lo ha de saber, llegan sin papeles. Entonces hay que, desde esa constitución de ciudadanía que no tienen, porque nadie las dota de esa condición de ciudadanía, no llevan papeles, no saben cuándo nacieron, cuántos años tienen. Legalmente no existen. No existen. Entonces, eso es parte de lo que facilita este delito. Son invisibles en el Estado y ante la sociedad en general. Entonces, desde sacarles papeles hasta llevar sus casos penales, todo esto también se trabaja como parte de esta estrategia, de un litigio estratégico. Y lo último es la incidencia en el Estado. Formamos parte de una red contra la trata, formamos parte de una comisión interinstitucional contra la trata, estamos en espacios y coaliciones que atienden a la niñez. Y esta es la gana de hacer todos juntos algo para que podamos, digamos, avanzar en el tiempo lo más que podamos, sabiendo que el desafío es inmenso y que en una generación no lo logramos. Apenas estamos pasándonos la estafeta y quizás toca que otra generación de jóvenes se apropien ahora de la estafeta para el tema de niñez y adolescencia en el país y que lo pongan en el medio. Y yo lo insisto, la agenda de niñez y adolescencia en el país tiene que estar en el centro de toda agenda política. Los políticos no han entendido que no han entendido, porque lo ponen en manos de señoras y desde la visión asistencialista. La niñez es un tema medular para la construcción de un país. Si no se invierte en la niñez, no hacemos nada, ¿no? Casi que desde un punto de vista casi caritativo, ¿verdad? Sí, muy asistencialista, que no es. Pero bueno, este tema de verdad da
para muchísimo y lamentablemente pues se terminó el tiempo, pero muchísimas gracias de verdad por haber discutido este tema que esperamos que como sociedad podamos reaccionar e indignarnos como deberíamos ante este crimen que no tiene nombre, la verdad, lo insisto. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes también por su atención y ahora los dejamos con Dimensión Redes. Les pedimos a nuestros amigos en Facebook que compartieran algún caso que hayan conocido o que hayan escuchado sobre trata de personas. Nidia Galvez compartió: una vez conocí a una empleada de limpieza que venía del interior. Me comentó que a pesar de que lo necesitaba, tenía mucho miedo de encontrar trabajo, pues una de sus amigas tomó una oportunidad que leyeron en un anuncio. Se necesita señorita con buena presentación para trabajar en la capital. Se ofrece transporte, hospedaje y comida. A los pocos días se dio cuenta de que todo era una trampa para convertirla en víctima de trata de personas. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Necesitamos actuar. Luis Miguel Reyes también escribió: cerca de mi casa, en un pequeño local, hay una tortillería en donde viven y trabajan 6 mujeres con sus hijos pequeños. Estas mujeres trabajan de 5 de la mañana a 9 de la noche, sábados y domingos. Sería bueno investigar si existen abusos, porque las condiciones en las que trabajan son muy malas.